Sean todos bienvenidos a este cuarto video de reparaciones de placas electrónicas. Mi nombre es Adrián Gutiérrez y espero que este video les sea de mucha utilidad para aquellas personas que ingresan a este fantástico mundo de las reparaciones. Entonces, en esta oportunidad les presento un caso de una computadora Mitsubishi que su instalación está en una camioneta Nissan Vanette. Entonces, la EQ presenta en este caso algunos daños de manera interna, los cuales por parte nuestra es directamente poder identificar dónde está la falla para poder realizar su reparación. Entonces, antes de comenzar con este video, siempre lo primero que tienen que hacer es prácticamente descartar entre un problema eléctrico y un problema electrónico. Si yo destapo la computadora y lo llevo directamente a mi laboratorio, digo que la placa electrónica presenta alguna serie de problemas y es necesario realizar su inspección, pero previamente identificando que en la parte de los conectores prácticamente no lleva, o en la parte del cableado prácticamente no tiene ningún problema. Entonces, si revisan toda la parte del cableado y prácticamente todo está bien y aún así no funciona el vehículo, entonces ahí es bueno empezar a destapar la computadora. Entonces, siempre traten de descartar un problema eléctrico de un problema electrónico. Ahora, esta computadora de Mitsubishi instalada en un vehículo Nissan Vanette presentaba el siguiente problema. Entonces, yo tenía prácticamente mi computadora y yo tenía la parte del vehículo o el motor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Generalmente, bueno, esto es típico en casi la mayoría de las fallas, siempre te dicen que el vehículo no enciende. Entonces, o tienes dos, o es problema eléctrico o es problema directamente de la computadora. Entonces, antes de empezar a llegar a este punto, siempre tienes que descartar problemas, como ya les había comentado. Entonces, lo que se hizo prácticamente a este vehículo, o a esta camioneta, era inspección de otros técnicos. Entonces, siempre es bueno tener información anteriores para saber qué es lo que le hicieron al vehículo antes de que nosotros nos pongamos a inspeccionar otras cosas. Entonces, la característica, bueno, empezaremos con lo básico. El dueño principalmente nos dijo que habían conectado 12 voltios a ciertos elementos y que desde ese punto la computadora prácticamente o el vehículo no empezó a encender. Entonces, partamos de eso. Bien, prácticamente lo que había hecho o lo que habían hecho en un taller es directamente, como este trabaja con un sensor, tengo lo que es mi sensor, es un sensor de efecto Hall, prácticamente son tres cables, uno que será 5 voltios que le manda a la computadora, otro será 5 voltios de referencia de la misma EQ y un terminal que será masa o tier. Ese es mi sensor de efecto Hall. Este vendría siendo lo que es mi voltaje de referencia. Entonces, lo que va a hacer mi sensor de efecto Hall es agregar estos 5 voltios y prácticamente aterrizar la masa o tierra, produciendo así lo que es la señal de onda cuadrada. Entonces, lo que habían hecho o lo que hicieron a esta computadora es a estos 5 voltios de referencia, le aplicaron ¿cuánto? Le aplicaron una tensión de 12 voltios. Entonces, puedo tener un problema en donde en la línea de 5 voltios. Si yo alimento a mi computadora y no veo que tengo prácticamente esas tres alimentaciones en el conector, quiere decir que hay un problema en la computadora, ya sea por los 5 voltios de referencia que me enviaba la computadora o por 5 voltios de alimentación. Entonces, tengo este primer problema. Necesito ubicar prácticamente los pines de este sensor y especialmente la salida de 5 voltios de referencia. Entonces, lo primero que voy a hacer, o el primer dato que tengo es atacar en este sensor, seguir todo su diagrama hasta ingresar a la computadora y verificar siguiendo los pines para luego ver hacia qué elementos o hacia qué componentes va conectado ese terminal. Entonces,
La primera falla era esta, o ese es el primer dato que yo tengo, ya tengo que revisar entonces. Ahora, el segundo dato que me da el dueño es que aparte de darle 12 voltios a lo que es la señal del sensor de efecto Hall, esta computadora o este vehículo constaba de lo que era un transistor de potencia que se encargaba de controlar la bobina, ¿no? Entonces tenía lo que era mi transistor de potencia con sus terminales base, colector y emisor. Entonces de igual forma, este transistor, el terminal de emisor obviamente se conecta a mazo tierra, se va a conectar a mazo tierra. Ahora, el terminal de colector irá directamente al negativo de mi bobina de encendido, y el terminal de base de igual forma se conecta o va a recibir una señal de lo que es mi computadora. Entonces, tengo esos datos, tengo lo que es mi transistor de potencia con sus respectivas conexiones y lo que es mi computadora. Ahora, las pruebas que se hizo, los datos que nos da es que en uno de esos tres terminales prácticamente le dieron 12 voltios, de igual forma. Eso ya sea con el fin de probar o tal vez con algunas inspecciones, pero no lo veo mucho el detalle de darle 12 voltios a uno de esos tres cables. Entonces, prácticamente los datos que nos da vendría siendo que al terminal de base le aplicaron de igual forma una tensión de 12 voltios. Entonces, al hacer ese trabajo o al hacer ese tipo de conexiones, lo que han hecho, tengo dos opciones: o que se haya dañado mi transistor de potencia o que se haya dañado mi computadora. Tengo una de dos. Entonces, para empezar a descartar lo que son los problemas, mi computadora prácticamente no recibía o no me generaba lo que era el salto de chispa, tampoco me generaba el pulso de inyección, pero este transistor de potencia prácticamente empezaba a calentar junto con mi bobina. Entonces tenía ahí un problema principal, que mi transistor de potencia calentaba y también mi bobina. Entonces lo que hicieron en otro taller es directamente cambiar este componente y cambiar lo que es su bobina de encendido. Una vez conectado al sistema, prácticamente de igual forma empezaba a calentar mi transistor de potencia y comenzaba a calentar lo que era mi bobina. Entonces tengo que pesar, esto es por simple deducción de cómo me trabaja un transistor de potencia. La única forma de que este transistor pueda llegar a calentarse es por el hecho de que está haciendo circular una corriente o hay una circulación de corriente entre los terminales colector y emisor. Entonces, la única forma de que haya una conexión entre emisor, una circulación de corriente entre emisor y colector, es cuando le llega una señal de base en este punto, una señal positiva. Entonces, lo que se hizo principalmente es desconectar este transistor, desconectar el transistor de potencia y verificar entre sus conectores, entre los cables que le ingresaba este transistor. Entonces, se ha inspeccionado el cable de base, colector, emisor. Emisor evidentemente recibía mazo tierra. Colector iba conectado al negativo de mi bobina de manera correcta. El detalle era en el terminal de base. En este cable tenía que ingresarme lo que es la señal una señal de onda cuadrada en el momento que yo dé arranque o en el momento que mi distribuidor empieza a girar. Entonces, cuando se hacía ese efecto, prácticamente aquí no se medía ningún tipo de pulso, sino que constantemente aquí se medía una tensión de 10 voltios, de 10 o 11 voltios. Entonces, ese voltaje prácticamente era constante, no cambiaba en ningún momento, ni cuando el motor empezaba a girar. Entonces, tenía aquí este problema de estos 10 voltios prácticamente le ingresaba como señal constante al terminal de base y hacía que mi transistor de potencia me enviara un negativo a mi bobina, y al hacerme ese trabajo prácticamente empezaba a calentar, ya que constantemente mandaba un negativo a mi bobina de encendido y nunca lo llegaba a soltar. Entonces tenía prácticamente dos líneas para poder revisar, pero la más principal vendría siendo esta.
pero esta de aquí, la señal de onda cuadrada que voy a tener en este punto va a estar comandada siempre por el sensor de efecto Hall. Entonces tengo prácticamente dos puntos para poder revisar. No voy a revisar emisor porque revisa tierra, no voy a revisar la línea de colector porque está conectado al negativo y bobina. Voy a revisar o inspeccionar la señal de base, ingresarla a la computadora y ver qué elementos prácticamente están en esos puntos. Entonces, en el siguiente video lo que haremos es prácticamente conectar lo que es la computadora con las respectivas conexiones y verificar si aún tengo lo que es estas tensiones en los cables, ya que como les digo, puede haber sido o puede ser un problema de cableado, de que alguno de estos elementos, y especialmente en algún punto del sistema esté cortado o esté pelado y esté aterrizando hacia una tensión positiva. Entonces lo que vamos a hacer aquí es directamente aplicar las dos alimentaciones, la de contacto, la alimentación permanente, y verificar en primer lugar, si por este cable de señal aún sigo midiendo los 10 voltios, y verificar en el sensor de efecto Hall la tensión de 5 voltios de referencia. Entonces, si tengo la tensión en el sensor de efecto Hall de 5 voltios de referencia, quiere decir que ese sector por el momento está trabajando correctamente, y paso a revisar este. Si aún así llego a medir 10 voltios en este cable de señal de base, quiere decir que tengo que revisar otros componentes en lo que es la eco. Entonces, siempre tomando en cuenta esos datos, ¿no? Entonces, hasta aquí el primer video de la inspección, o qué pruebas prácticamente se hizo esta computadora y qué fallas prácticamente me presenta. Entonces, les espero en el segundo video, donde les iré explicando la parte de las conexiones. Entonces, gracias por ver este video y les espero en el segundo.